Catu, voy a empezar contigo. ¿Cómo has visto, tras recibir esta noticia y las repercusiones que se han dado inmediatamente? Bueno, mira, estamos recibiendo muchas muestras de adhesión, ¿no? De realmente todo el mundo, desde, por supuesto, toda América Latina hasta países europeos, organizaciones de países europeos, intelectuales de todo el mundo. Desde Australia están llegando comunicados. Entonces, yo querría leerte una pequeña cita, ¿no? Unos compañeros cubanos del Centro Martin Luther King de La Habana han mandado un comunicado, ¿no?, en solidaridad con el hermano presidente Evo Morales y condena al imperialismo. Y el comunicado comienza con una cita de Martin Luther King, que dice: la injusticia en un lugar es una amenaza para la justicia en cualquier otro lugar. Yo creo que realmente lo que estamos viendo es un tremendo acto de injusticia, ¿no? Un tremendo acto de neocolonialismo, ¿no? Hemos pasado quizás el momento en el que los Estados Unidos, digamos, en septiembre se cumplen 40 años del golpe de Estado, ¿no?, y de la muerte de Salvador Allende en Chile. Hemos pasado quizás ese momento en el que se desembarcan tropas, se invaden países tan directamente, por lo menos en este el que era su patio trasero. Pero sí estamos en un momento en el que ya después de los golpes blandos sucedidos en Paraguay y en Honduras, el imperialismo estadounidense está pasando a la ofensiva, ¿no? Está pasando a la ofensiva en el ámbito político, ¿no?, con la construcción de esta Alianza del Pacífico que trata de hacer frente, digamos, a los procesos de integración regionales, ¿no?, comenzando por el ALBA, pero siguiendo por la UNASUR y por la CELAC. Entonces estamos en ese momento de gran injusticia en el que además por primera vez se le detiene, digamos, ilegalmente, se retiene ilegalmente, no se impide el paso por un espacio aéreo a un presidente, que en este caso es el primer presidente indígena de América Latina, y además varias potencias europeas, varios estados europeos se subyugan absolutamente a las órdenes de los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que hay que recordar, hay un dato importante, que hace un año y algo, saltó un escándalo en Europa porque Estados Unidos estaba cometiendo varios vuelos ilegales por territorio europeo. Durante la invasión de Irak, Estados Unidos estaba secuestrando combatientes en Irak y los estaba trasladando ilegalmente vía las bases estadounidenses en territorio europeo, los estaba trasladando a Guantánamo, ¿no?, y a otras prisiones secretas de los Estados Unidos. Entonces yo creo que mientras toda Europa se indignó hace un año porque Estados Unidos estaba utilizando bases secretas, estaba utilizando estos vuelos, digamos, de la muerte, en estos momentos los gobiernos europeos han permitido, digamos, han impedido el paso a un presidente elegido democráticamente y que es impulsor además de un proceso de cambio en Bolivia. Ahora, Cato, yo nunca he escuchado que se impida a un presidente de Estado, a un representante de un país, la utilización de un espacio aéreo. ¿Qué normas se han vulnerado con este tema, con el presidente de Estado, Evo Morales, en el uso de este espacio aéreo con el avión presidencial? Bueno, básicamente innumerables normas en el de derecho internacional, ¿no? La compañera es experta en relaciones internacionales, seguro que también sí, ella puede citar, pero básicamente lo que se ha hecho es vulnerar el derecho internacional, vulnerar la Convención de Viena, vulnerar, por supuesto, los derechos no solo políticos, sino humanos, básicamente, del presidente Evo Morales. Y no es casualidad, además, que haya sido Austria, un país que no pertenece a la OTAN, el único país que ha permitido finalmente que el presidente pudiera aterrizar de emergencia ayer en su país, ¿no? Más allá de la composición del gobierno austriaco, pero sí que creo que es un dato relevante que Austria no pertenece a la OTAN, y por lo tanto queda bien claro cómo Estados Unidos, ¿no?, utilizando este instrumento de la OTAN, ha utilizado este instrumento de la OTAN para vulnerar todos estos tratados internacionales que, por supuesto, otorgan el libre paso a un presidente de Estado, en este caso, ¿no? Claro. ¿Habrá discriminación? ¿Cómo va a ser ahora las relaciones de Bolivia con estos países? Hemos escuchado a las organizaciones sociales, ellos piden también la expulsión de la embajada de Francia acá en Bolivia. ¿Cómo va a ser nuestro trato a nivel internacional como Bolivia? Bueno, para empezar, buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes también a Cato, que nos acompaña aquí. Quizás un poco respondiendo una de las consultas que le había realizado a Cato antes de entrar a su pregunta. Sí se
en realidad se han violentado varios tratados internacionales, no se han incumplido, y yo creo que la expresión no solo del pueblo boliviano, no solo de los pueblos del mundo, que es la manifestación en realidad de apoyo total al presidente Evo bajo consignas como Evo somos todos, que así lo hemos sentido anoche quienes estábamos en la manifestación, que nos concentramos afuera de la Embajada de Francia para expresar nuestra profunda indignación, nuestro profundo rechazo a este tipo de políticas neocoloniales que son obviamente digitadas desde el imperio, ¿no? Eso hay que tener yo claro, que creo que hay que tener bien claro el hecho de que es Estados Unidos el que está atrás de esto, es Estados Unidos, obviamente con el apoyo de gobiernos, porque no podemos decir de pueblos, lamentablemente, de gobiernos serviles al gobierno de Estados Unidos, en este caso gobiernos europeos, como lo hemos visto con Francia, Portugal, España, Italia, ¿no? Para empezar, una de las convenciones internacionales que se ha quebrantado es la Convención de Viena del 61, que yo quiero leer exactamente qué es lo que dice en su artículo 40. Dice que si un agente diplomático atraviesa el territorio de un tercer estado, es decir, si en este caso un mandatario de un país atraviesa el territorio de un tercer estado, para reintegrarse en este caso a su cargo o para volver a su país, ese tercer estado debe concederle la inviolabilidad y todas las demás inmunidades necesarias para facilitarle el tránsito-regreso. Eso claramente es lo que no se ha cumplido, ¿no? Aquí hay una primera cosa que vemos un incumplimiento por parte de estados europeos en este caso, que no es la primera vez en realidad que los tratados internacionales no se cumplen, y aquí se muestra claramente la debilidad de un sistema de derecho internacional, la debilidad de los organismos internacionales para hacer cumplir las convenciones y los tratados cuando se trata de estados poderosos contra estados que en este momento están reivindicando su derecho a ejercer su soberanía y su dignidad, a no ser nunca más patio trasero de nadie, pero además se viola no solamente tratados internacionales como la Convención de Viena del 61, sino derechos fundamentales como es el derecho a la soberanía cuando España quiere entrar a un avión que se considera un espacio soberano del país, porque es un espacio donde se está trasladando nuestro mandatario, quiere entrar a revisarlo como si fuera su patio trasero. Por eso es que aquí se confirma una vez más esta actitud neocolonial de estos países al servicio de Estados Unidos, y además se viola el derecho a la vida, porque se pone en riesgo la vida de nuestro primer mandatario al no dejar utilizar el espacio aéreo, como lo dice la Convención de Viena, para que él retorne a su país. ¿Qué pasaría si el combustible se le hubiese acabado mientras nuestro presidente estaba sobrevolando? Su vida ha estado en riesgo. Por eso es que en realidad aquí no solo el derecho a la vida, el derecho a la soberanía, el derecho a que verdaderamente se respeten los tratados en los que se acuerda, es un llamado mundial, y yo creo que el rechazo ha sido mundial. Eso la vemos en las expresiones de apoyo a nuestro presidente, no solo en nuestro país. Este ataque ha sido no solo a Bolivia, es un ataque a los pueblos de Latinoamérica, es un ataque y una señal de amedrentamiento claro de Estados Unidos hacia los procesos de integración de Latinoamérica. Hablamos de el ALBA, para empezar, que siempre le molestó a Estados Unidos. Hablamos de procesos de integración como CELAC, como UNASUR. Entonces, es en respuesta justamente